Creer que el amor de Dios es una recompensa para los justos es el peor error que puedes cometer al intentar comprender su corazón. Muchos caminan por la vida pensando que la fidelidad es un prerequisito para recibir su gracia, pero una verdad profunda y a menudo dolorosa yace oculta en las páginas de un libro antiguo. Una historia que desafía nuestra lógica y expone la asombrosa inmensidad de su misericordia. Déjenme contarles sobre una marea de amor incondicional que pocos sabrán navegar sin escuchar hasta el final. La impactante revelación de Oseas y la mujer infiel. Oseas creció observando esta espiral descendente, su joven espíritu sintiendo la disonancia entre la grandeza del Dios de sus ancestros y la depravación que lo rodeaba. Las fiestas ruidosas dedicadas a ídolos mudos, las ceremonias profanadas que una vez honraron al Señor, todo ello se grababa en su alma con una claridad dolorosa. Era como si una semilla de inquietud divina hubiera sido plantada en su corazón, incluso en medio de esa densa bruma de pecado. Él sentía que su vida no sería una más, que su propósito trascendería la inercia de su generación. Había algo diferente en el latido de su corazón, una resonancia que le decía que no estaba destinado a conformarse con la injusticia, sino a ser un faro en la noche. En las sombras de un reino que se desmoronaba, en un tiempo donde la luz de la verdad divina apenas parpadeaba, nació un hombre llamado Oseas. Israel, el reino del norte, se había alejado tanto de las promesas de Dios que su tierra, una vez vibrante con la bendición celestial, ahora gemía bajo el peso de la idolatría. Las ciudades, antaño cuna de adoración al único y verdadero Dios, se habían convertido en altares a Baal y a otros dioses falsos, mientras el pueblo, como ovejas sin pastor, se extraviaba en los pastos secos de sus propios deseos. Era un periodo de profunda oscuridad espiritual, donde la memoria del pacto sagrado se desvanecía como humo en el viento, sustituida por rituales vacíos y una búsqueda desenfrenada de placeres efímeros. Fue en medio de este panorama desolador, donde la voz de Dios parecía ahogada por los clamores de la iniquidad, que llegó el llamado divino a Oseas. No fue un susurro apacible, sino una declaración clara e inconfundible, una orden que resonó en lo más profundo de su ser. Dios lo había elegido, un hombre común en una tierra de corazones endurecidos, para ser su portavoz no solo con palabras, sino con su existencia misma. Cada acción, cada paso de su vida, sería una parábola viva, un mensaje tangible del cielo a la tierra. Oseas no sabía qué pruebas le aguardaban, pero la certeza de la voluntad de Dios era un fuego purificador que encendía su espíritu, impulsándolo a una misión mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces el Señor le reveló una orden que no solo desafiaría su comprensión, sino que redefiniría el significado mismo del sacrificio. Oseas debía casarse, pero no con una mujer virtuosa, sino con Gomer, una mujer cuyo nombre estaba manchado por la infidelidad. El asombro debió sacudir a Oseas hasta la médula, una paradoja dolorosa, el profeta de Dios uniéndose a alguien cuya vida reflejaba la traición que Israel cometía contra el Creador. Sin vacilar, por amor y obediencia, Oseas tomó a Gomer como esposa, sabiendo que su matrimonio sería una cruz personal, una ilustración viva del amor divino por un pueblo que le había dado la espalda. La misión de Oseas era monumental, ser profeta en un Israel que había olvidado la esencia de su identidad. Las leyes de Moisés, los solemnes pactos con el Señor, todo aquello parecía lejano, desdibujado por la constante adoración a dioses paganos. El pueblo no veía la idolatría como un mal, sino como una alternativa más. Habían cambiado la luz verdadera por destellos artificiales. Pero el amor de Dios, ese amor inagotable que había sacado a Israel de la esclavitud, no había disminuido. Y ahora, Oseas cargaba el peso de intentar devolver a una nación entera al camino estrecho de la justicia y la fidelidad, un camino que ellos habían abandonado por sendas anchas de perdición. La gente, por supuesto, murmuraba. ¿Cómo el profeta de Dios podía unirse a una mujer de tal reputación? Los susurros se esparcían como una plaga, juzgando y condenando. Pero Oseas comprendió que su matrimonio trascendía el juicio humano. Era una profecía en acción,
un espejo doloroso de la relación entre Dios e Israel. Él sabía que su hogar sería un escenario donde se representaría el drama celestial del amor, la traición y la redención. Pero cuán profundo sería el aguijón de ese dolor, cuán real se sentiría cada traición de Gomer en su propio corazón. Oseas solo lo descubriría a medida que los días se convirtieran en meses y la infidelidad se manifestara. Al principio quizás hubo una chispa de esperanza, un anhelo de que Gomer cambiara. Oseas sabía que su unión era una metáfora, pero el amor humano siempre busca la reciprocidad. Sin embargo, el corazón de Gomer, al igual que el de Israel, era inquieto, siempre buscando algo más allá de la seguridad del hogar, más allá de la fidelidad prometida. Poco a poco Gomer comenzó a alejarse. Sus pasos la llevaban por sendas equivocadas, su corazón se entregaba a otros amantes. Y Oseas, el profeta, sintió en cada fibra de su ser el dolor insondable que Dios experimentaba por su pueblo. Cada infidelidad de Gomer siendo un eco amargo de la apostasía de Israel. La humillación pública, la angustia silenciosa, el sentimiento de ser traicionado por quien más amaba. Oseas experimentó todo esto. Cada vez que Gomer lo abandonaba por sus amantes, era como si la nación de Israel, su amado pueblo, rechazara nuevamente al Dios vivo para postrarse ante ídolos vacíos. El corazón de Oseas se contraía de dolor, pero en esa aflicción, la luz de la revelación brillaba con más intensidad. Comprendió, con una profundidad que solo el sufrimiento puede otorgar, el mensaje que debía transmitir: el amor de Dios es incondicional, sí, pero la infidelidad trae consigo consecuencias amargas y dolorosas, un ciclo que solo el arrepentimiento puede romper. El siguiente, una hija, recibió el nombre de Lo Ruhamá, que significa no amada o sin misericordia. Imagina el impacto. Oseas, con el corazón roto, debía pronunciar este nombre sobre su propia hija, un doloroso anuncio de que Dios, por un tiempo, retiraría su misericordia de Israel. La nación, que había traicionado al Señor una y otra vez, sentiría el vacío de su protección. Para Oseas, pronunciar este nombre era sentir en sus entrañas la advertencia divina: alejarse de Dios solo lleva a un lugar de profundo sufrimiento, un yermo espiritual donde la gracia parece ausente. Era una sacudida, un llamado urgente a la reflexión para el pueblo. Y finalmente, el último hijo, otro varón, fue nombrado Lo-Ammi, que significa no mi pueblo. Si los nombres anteriores ya eran una carga, este llevaba un peso aún mayor. Como una declaración del cielo, el pacto entre Dios e Israel, por su persistente infidelidad, parecía roto. Oseas sabía que Dios nunca dejaría de amar a su pueblo elegido, pero las consecuencias de su idolatría eran ineludibles. Israel sería tratado como una nación extraña, perdida en la oscuridad de sus propios pecados, una oveja descarriada que había perdido el camino y, por un tiempo, la identidad que le otorgaba ser del rebaño del buen pastor. A pesar de su infidelidad, Gomer le dio a Oseas 3 hijos, y cada nacimiento, lejos de traer solo alegría, era una nueva capa de la profecía divina grabada en carne y hueso. Estos niños no eran simplemente miembros de una familia, sino símbolos vivientes, sus nombres portando mensajes oscuros y directos al corazón endurecido de Israel. El primer hijo, un varón, fue llamado Jezreel, un nombre cargado de historia y un presagio de juicio. Jezreel, el lugar donde la casa de Jehú había masacrado a la casa de Acab, y donde ahora la sangre sería vengada, anunciando el inminente fin de la dinastía de Jehú y un derramamiento de sangre divino sobre la nación por su profunda idolatría. A medida que el tiempo avanzaba, la tragedia personal de Oseas se profundizaba, reflejando cada vez con mayor crudeza la tragedia nacional. Gomer se alejaba más y más, sus ausencias se hacían más prolongadas, sus infidelidades más evidentes. Oseas lo sabía, y el dolor era una herida abierta que no cicatrizaba, un fuego que consumía su alma. Él veía en cada huida de Gomer la imagen exacta de lo que Israel hacía con Dios. El pueblo, al igual que su esposa, se entregaba a amantes extraños, a dioses sin poder, traicionando el pacto sagrado que el Señor había establecido con sus antepasados.
Cada noche que Gomer no regresaba a casa, era un amargo recordatorio de que el amor a menudo no es correspondido, que la fidelidad puede ser pisoteada por la debilidad humana. Oseas sintió en carne propia la agonía que Dios experimentaba por su pueblo. La traición, un arma de doble filo, hirió profundamente tanto a quien la ejecutaba como a quien la padecía. Pero en medio de su tristeza, Oseas no podía dejar de amar a Gomer. Era una prueba viviente de la paciencia divina, un reflejo del amor inagotable de Dios por Israel, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando su pueblo persistía en la rebeldía. En cada uno de los escasos regresos de Gomer, Oseas la recibía, no con rencor, no con el odio que cualquiera esperaría, sino con un amor que desafiaba la lógica humana, una misericordia que iba más allá de la comprensión. Sabía que ella probablemente volvería a irse, pero la acogía, así como Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar a su pueblo, a pesar de sus constantes caídas. Pero el corazón de Oseas estaba cansado, su alma agotada. Gomer no lograba ver el dolor que causaba, no comprendía la gravedad de sus acciones. Sin embargo, Oseas no se dio por vencido. Su amor era un faro de esperanza en la tormenta, hasta que llegó el día en que Gomer desapareció por completo. Entonces la voz de Dios resonó nuevamente en el alma de Oseas, clara y contundente. Ve y trae de vuelta a Gomer. Qué mandato más inesperado, pero no se trataba solo de buscarla. Oseas tendría que comprarla, redimirla. Gomer había caído tan bajo que ahora vivía como esclava, vendida en el mercado por sus amantes, un objeto de intercambio. Oseas, el profeta, el hombre de Dios, tendría que pagar el precio, rescatarla, como quien compra de nuevo algo que, aunque perdido, aún le pertenece por derecho de amor. Escucha bien esto, alma sedienta. Esta es la esencia de la redención divina. Oseas ya intuía lo que eso significaba. Gomer se había entregado por completo a la vida que tanto anhelaba, lejos de él, lejos del hogar, perdida en los laberintos de su propia depravación. Los rumores corrieron por la ciudad como un reguero de pólvora. Gomer estaba con otros hombres, y ahora al parecer se había esclavizado a sus propias decisiones, su libertad vendida por placeres efímeros. Oseas, aunque destrozado, sabía que esta era la consecuencia ineludible de la traición, el fruto amargo del pecado. Pero su amor por Gomer, ese amor sobrenatural implantado por Dios, nunca se desvaneció. Incluso con el corazón apesadumbrado, sabía que el Señor aún tenía algo profundo que revelarle. La petición de Dios fue más que inusual. Era un acto que desafiaba toda razón humana. Rescatar a alguien que lo había traicionado tantas veces, que había causado tanto dolor, parecía ir más allá de lo imaginable para cualquier mortal. Pero así como el amor de Dios por Israel no tenía límites, el amor de Oseas por Gomer también debía reflejar esta lealtad inquebrantable, incluso ante la infidelidad más profunda y descarada. El profeta, con su corazón herido pero su espíritu obediente, estaba dispuesto a pagar el precio más alto, no solo por Gomer, sino como una cruz viviente, un testimonio del poder del amor que redime. Cuando Oseas trajo a Gomer de regreso a casa, su mensaje al pueblo de Israel adquirió una claridad asombrosa y un dolor aún más punzante. Cada palabra que pronunció ahora estaba impregnada de la experiencia personal de haber amado, de haber sido traicionado y de haber rescatado a alguien que lo había abandonado una y otra vez. Lo que Oseas sintió por Gomer, Dios lo sentía por Israel. El pueblo, al igual que Gomer, se había alejado, buscando otros dioses, entregándose a una vida de idolatría y desenfreno. Y ahora, así como Gomer estaba atrapada en su propia esclavitud, Israel también estaba encadenada por sus pecados, lejos del amor y la protección de su Creador. Oseas caminó por las calles, su mirada escrutando cada rincón, cada rostro, hasta que la encontró. Allí estaba, abatida, humillada, una sombra de la mujer que una vez había conocido. Las marcas de su vida de extravío eran visibles en su rostro, en su espíritu. Pero Oseas no la juzgó, solo vio a la mujer que amaba, la que Dios le había mandado a rescatar. Y sin importar el precio que pidieron, él lo pagó. Pagó con plata y cebada, un rescate por su libertad, un acto de amor incondicional,
que trascendía toda lógica humana. Él la compró, la redimió, trayéndola de regreso de la esclavitud a la que se había entregado. Oseas no solo habló del amor inquebrantable de Dios, también pronunció serias advertencias sobre las consecuencias devastadoras del camino que Israel estaba eligiendo. Así como Gomer se había colocado en una situación desesperada y humillante, Israel también estaba al borde del desastre, a punto de colapsar bajo el peso de su propia maldad. El profeta no se anduvo con rodeos al describir cómo la idolatría y la corrupción habían contaminado los corazones del pueblo, pudriendo las sociedades de sus cimientos. Oseas sabía que el juicio divino estaba cerca, que Israel no podía seguir viviendo así sin enfrentar las terribles consecuencias de su infidelidad. Creer que el amor de Dios es una recompensa para los justos es el peor error que puedes cometer al intentar comprender su corazón. Muchos caminan por la vida pensando que la fidelidad es un prerequisito para recibir su gracia, pero una verdad profunda y a menudo dolorosa yace oculta en las páginas de un libro antiguo. Una historia que desafía nuestra lógica y expone la asombrosa inmensidad de su misericordia. Déjenme contarles sobre una marea de amor incondicional que pocos sabrán navegar sin escuchar hasta el final. La impactante revelación de Oseas y la mujer infiel. En las sombras de un reino que se desmoronaba, en un tiempo donde la luz de la verdad divina apenas parpadeaba, nació un hombre llamado Oseas. Israel, el reino del norte, se había alejado tanto de las promesas de Dios que su tierra, una vez vibrante con la bendición celestial, ahora gemía bajo el peso de la idolatría. Las ciudades, antaño cuna de adoración al único y verdadero Dios, se habían convertido en altares a Baal y a otros dioses falsos, mientras el pueblo, como ovejas sin pastor, se extraviaba en los pastos secos de sus propios deseos. Era un periodo de profunda oscuridad espiritual, donde la memoria del pacto sagrado se desvanecía como humo en el viento, sustituida por rituales vacíos y una búsqueda desenfrenada de placeres efímeros. Oseas creció observando esta espiral descendente, su joven espíritu sintiendo la disonancia entre la grandeza del Dios de sus ancestros y la depravación que lo rodeaba. Las fiestas ruidosas dedicadas a ídolos mudos, las ceremonias profanadas que una vez honraron al Señor, todo ello se grababa en su alma con una claridad dolorosa. Era como si una semilla de inquietud divina hubiera sido plantada en su corazón, incluso en medio de esa densa bruma de pecado. Él sentía que su vida no sería una más, que su propósito trascendería la inercia de su generación. Había algo diferente en el latido de su corazón, una resonancia que le decía que no estaba destinado a conformarse con la injusticia, sino a ser un faro en la noche. Fue en medio de este panorama desolador, donde la voz de Dios parecía ahogada por los clamores de la iniquidad, que llegó el llamado divino a Oseas. No fue un susurro apacible, sino una declaración clara e inconfundible, una orden que resonó en lo más profundo de su ser. Dios lo había elegido, un hombre común en una tierra de corazones endurecidos, para ser su portavoz no solo con palabras, sino con su existencia misma. Cada acción, cada paso de su vida, sería una parábola viva, un mensaje tangible del cielo a la tierra. Oseas no sabía qué pruebas le aguardaban, pero la certeza de la voluntad de Dios era un fuego purificador que encendía su espíritu, impulsándolo a una misión mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La misión de Oseas era monumental, ser profeta en un Israel que había olvidado la esencia de su identidad. Las leyes de Moisés, los solemnes pactos con el Señor, todo aquello parecía lejano, desdibujado por la constante adoración a dioses paganos. El pueblo no veía la idolatría como un mal, sino como una alternativa más. Habían cambiado la luz verdadera por destellos artificiales. Pero el amor de Dios, ese amor inagotable que había sacado a Israel de la esclavitud, no había disminuido. Y ahora, Oseas cargaba el peso de intentar devolver a una nación entera al camino estrecho de la justicia y la fidelidad, un camino que ellos habían abandonado por sendas anchas de perdición. Entonces el Señor le reveló una orden que no solo desafiaría su comprensión, sino que redefiniría el significado mismo del sacrificio. Oseas debía casarse.
pero no con una mujer virtuosa, sino con Gomer, una mujer cuyo nombre estaba manchado por la infidelidad. El asombro debió sacudir a Oseas hasta la médula, una paradoja dolorosa, el profeta de Dios uniéndose a alguien cuya vida reflejaba la traición que Israel cometía contra el Creador. Sin vacilar, por amor y obediencia, Oseas tomó a Gomer como esposa, sabiendo que su matrimonio sería una cruz personal, una ilustración viva del amor divino por un pueblo que le había dado la espalda. La gente, por supuesto, murmuraba. ¿Cómo el profeta de Dios podía unirse a una mujer de tal reputación? Los susurros se esparcían como una plaga, juzgando y condenando. Pero Oseas comprendió que su matrimonio trascendía el juicio humano. Era una profecía en acción, un espejo doloroso de la relación entre Dios e Israel. Él sabía que su hogar sería un escenario donde se representaría el drama celestial del amor, la traición y la redención. Pero cuán profundo sería el aguijón de ese dolor, cuán real se sentiría cada traición de Gomer en su propio corazón. Oseas solo lo descubriría a medida que los días se convirtieran en meses y la infidelidad se manifestara. Al principio quizás hubo una chispa de esperanza, un anhelo de que Gomer cambiara. Oseas sabía que su unión era una metáfora, pero el amor humano siempre busca la reciprocidad. Sin embargo, el corazón de Gomer, al igual que el de Israel, era inquieto, siempre buscando algo más allá de la seguridad del hogar, más allá de la fidelidad prometida. Poco a poco Gomer comenzó a alejarse, sus pasos la llevaban por sendas equivocadas, su corazón se entregaba a otros amantes, y Oseas, el profeta, sintió en cada fibra de su ser el dolor insondable que Dios experimentaba por su pueblo, cada infidelidad de Gomer siendo un eco amargo de la apostasía de Israel. La humillación pública, la angustia silenciosa, el sentimiento de ser traicionado por quien más amaba. Oseas experimentó todo esto. Cada vez que Gomer lo abandonaba por sus amantes, era como si la nación de Israel, su amado pueblo, rechazara nuevamente al Dios vivo para postrarse ante ídolos vacíos. El corazón de Oseas se contraía de dolor, pero en esa aflicción, la luz de la revelación brillaba con más intensidad. Comprendió, con una profundidad que solo el sufrimiento puede otorgar, el mensaje que debía transmitir: el amor de Dios es incondicional, sí, pero la infidelidad trae consigo consecuencias amargas y dolorosas, un ciclo que solo el arrepentimiento puede romper. A pesar de su infidelidad, Gomer le dio a Oseas 3 hijos, y cada nacimiento, lejos de traer solo alegría, era una nueva capa de la profecía divina grabada en carne y hueso. Estos niños no eran simplemente miembros de una familia, sino símbolos vivientes, sus nombres portando mensajes oscuros y directos al corazón endurecido de Israel. El primer hijo, un varón, fue llamado Jezreel, un nombre cargado de historia y un presagio de juicio. Jezreel, el lugar donde la casa de Jehú había masacrado a la casa de Acab, y donde ahora la sangre sería vengada, anunciando el inminente fin de la dinastía de Jehú y un derramamiento de sangre divino sobre la nación por su profunda idolatría. El siguiente, una hija, recibió el nombre de Lo Ruhamá, que significa no amada o sin misericordia. Imagina el impacto. Oseas, con el corazón roto, debía pronunciar este nombre sobre su propia hija, un doloroso anuncio de que Dios, por un tiempo, retiraría su misericordia de Israel. La nación, que había traicionado al Señor una y otra vez, sentiría el vacío de su protección. Para Oseas, pronunciar este nombre era sentir en sus entrañas la advertencia divina: alejarse de Dios solo lleva a un lugar de profundo sufrimiento, un yermo espiritual donde la gracia parece ausente. Era una sacudida, un llamado urgente a la reflexión para el pueblo. Y finalmente, el último hijo, otro varón, fue nombrado Lo-Ammi, que significa no mi pueblo. Si los nombres anteriores ya eran una carga, este llevaba un peso aún mayor. Como una declaración del cielo, el pacto entre Dios e Israel, por su persistente infidelidad, parecía roto. Oseas sabía que Dios nunca dejaría de amar a su pueblo elegido, pero las consecuencias de su idolatría eran ineludibles. Israel sería tratado como una nación extraña, perdida en la oscuridad de sus propios pecados,
una oveja descarriada que había perdido el camino y, por un tiempo, la identidad que le otorgaba ser del rebaño del buen pastor. A medida que el tiempo avanzaba, la tragedia personal de Oseas se profundizaba, reflejando cada vez con mayor crudeza la tragedia nacional. Gomer se alejaba más y más, sus ausencias se hacían más prolongadas, sus infidelidades más evidentes. Oseas lo sabía, y el dolor era una herida abierta que no cicatrizaba, un fuego que consumía su alma. Él veía en cada huida de Gomer la imagen exacta de lo que Israel hacía con Dios. El pueblo, al igual que su esposa, se entregaba a amantes extraños, a dioses sin poder, traicionando el pacto sagrado que el Señor había establecido con sus antepasados. Cada noche que Gomer no regresaba a casa, era un amargo recordatorio de que el amor a menudo no es correspondido, que la fidelidad puede ser pisoteada por la debilidad humana. Oseas sintió en carne propia la agonía que Dios experimentaba por su pueblo. La traición, un arma de doble filo, hirió profundamente tanto a quien la ejecutaba como a quien la padecía. Pero en medio de su tristeza, Oseas no podía dejar de amar a Gomer. Era una prueba viviente de la paciencia divina, un reflejo del amor inagotable de Dios por Israel, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando su pueblo persistía en la rebeldía. En cada uno de los escasos regresos de Gomer, Oseas la recibía, no con rencor, no con el odio que cualquiera esperaría, sino con un amor que desafiaba la lógica humana, una misericordia que iba más allá de la comprensión. Sabía que ella probablemente volvería a irse, pero la acogía, así como Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar a su pueblo, a pesar de sus constantes caídas. Pero el corazón de Oseas estaba cansado, su alma agotada. Gomer no lograba ver el dolor que causaba, no comprendía la gravedad de sus acciones. Sin embargo, Oseas no se dio por vencido. Su amor era un faro de esperanza en la tormenta, hasta que llegó el día en que Gomer desapareció por completo. Oseas ya intuía lo que eso significaba. Gomer se había entregado por completo a la vida que tanto anhelaba, lejos de él, lejos del hogar, perdida en los laberintos de su propia depravación. Los rumores corrieron por la ciudad como un reguero de pólvora. Gomer estaba con otros hombres, y ahora al parecer se había esclavizado a sus propias decisiones, su libertad vendida por placeres efímeros. Oseas, aunque destrozado, sabía que esta era la consecuencia ineludible de la traición, el fruto amargo del pecado. Pero su amor por Gomer, ese amor sobrenatural implantado por Dios, nunca se desvaneció. Incluso con el corazón apesadumbrado, sabía que el Señor aún tenía algo profundo que revelarle. Entonces la voz de Dios resonó nuevamente en el alma de Oseas, clara y contundente. Ve y trae de vuelta a Gomer. Qué mandato más inesperado, pero no se trataba solo de buscarla. Oseas tendría que comprarla, redimirla. Gomer había caído tan bajo que ahora vivía como esclava, vendida en el mercado por sus amantes, un objeto de intercambio. Oseas, el profeta, el hombre de Dios, tendría que pagar el precio, rescatarla, como quien compra de nuevo algo que, aunque perdido, aún le pertenece por derecho de amor. Escucha bien esto, alma sedienta. Esta es la esencia de la redención divina. La petición de Dios fue más que inusual. Era un acto que desafiaba toda razón humana. Rescatar a alguien que lo había traicionado tantas veces, que había causado tanto dolor, parecía ir más allá de lo imaginable para cualquier mortal. Pero así como el amor de Dios por Israel no tenía límites, el amor de Oseas por Gomer también debía reflejar esta lealtad inquebrantable, incluso ante la infidelidad más profunda y descarada. El profeta, con su corazón herido pero su espíritu obediente, estaba dispuesto a pagar el precio más alto, no solo por Gomer, sino como una cruz viviente, un testimonio del poder del amor que redime. Oseas caminó por las calles, su mirada escrutando cada rincón, cada rostro, hasta que la encontró. Allí estaba, abatida, humillada, una sombra de la mujer que una vez había conocido. Las marcas de su vida de extravío eran visibles en su rostro, en su espíritu. Pero Oseas no la juzgó, solo vio a la mujer que amaba, la que Dios le había mandado a rescatar. Y sin importar el precio que pidieron, él lo pagó.
Pagó con plata y cebada, un rescate por su libertad, un acto de amor incondicional que trascendía toda lógica humana. Él la compró, la redimió, trayéndola de regreso de la esclavitud a la que se había entregado. Cuando Oseas trajo a Gomer de regreso a casa, su mensaje al pueblo de Israel adquirió una claridad asombrosa y un dolor aún más punzante. Cada palabra que pronunció ahora estaba impregnada de la experiencia personal de haber amado, de haber sido traicionado y de haber rescatado a alguien que lo había abandonado una y otra vez. Lo que Oseas sintió por Gomer, Dios lo sentía por Israel. El pueblo, al igual que Gomer, se había alejado, buscando otros dioses, entregándose a una vida de idolatría y desenfreno. Y ahora, así como Gomer estaba atrapada en su propia esclavitud, Israel también estaba encadenada por sus pecados, lejos del amor y la protección de su Creador. Oseas no solo habló del amor inquebrantable de Dios, también pronunció serias advertencias sobre las consecuencias devastadoras del camino que Israel estaba eligiendo. Así como Gomer se había colocado en una situación desesperada y humillante, Israel también estaba al borde del desastre, a punto de colapsar bajo el peso de su propia maldad. El profeta no se anduvo con rodeos al describir cómo la idolatría y la corrupción habían contaminado los corazones del pueblo, pudriendo las sociedades de sus cimientos. Oseas sabía que el juicio divino estaba cerca, que Israel no podía seguir viviendo así sin enfrentar las terribles consecuencias de su infidelidad. Les advirtió de la inminente destrucción, de lo que sucedería si no regresaban de rodillas al Señor. Dios no solo deseaba restaurar a su pueblo, sino también traerlos de regreso al camino estrecho de la justicia y la verdad. El problema era que Israel, al igual que Gomer, parecía ciego a los llamados a la redención, sordos a la voz del pastor. Estaban tan envueltos en sus vidas de avaricia, opresión y adoración a dioses falsos, que no veían el abismo que se abría a sus pies. La luz de la verdad divina se les había velado, y caminaban hacia su perdición con los ojos cerrados, ignorando las claras señales de advertencia que el profeta les ofrecía. A pesar de sus duras palabras y constantes advertencias sobre el juicio, Oseas nunca dejó de resaltar un punto crucial: el amor eterno de Dios por Israel. Incluso cuando anunciaba la destrucción venidera, también recordaba al pueblo que Dios no los había abandonado por completo. El Señor era como un padre amoroso, siempre dispuesto a perdonar, siempre esperando que sus hijos pródigos se arrepintieran y volvieran a casa. El propio matrimonio de Oseas, con su dolorosa realidad y su sorprendente acto de redención, era una prueba viviente de ello. Así como él no se había rendido con Gomer, Dios tampoco se rendiría con Israel, su amado primogénito. Por mucho que el pueblo rechazara a Dios, adorando ídolos de piedra y madera, Dios siguió amándolos con un amor incansable y perseverante. Cada acto de infidelidad de Israel era un puñal en el corazón del Padre. Pero la gracia de Dios era aún mayor, más profunda, más inmensurable. Él estaba listo para darles la bienvenida nuevamente, para restaurar el pacto que tantas veces había sido roto, para encender de nuevo el fuego de su presencia entre ellos. Pero Israel, ciego y distraído por las promesas vacías de dioses que no podían salvar, no veía esta misericordia, no sentía la llamada urgente de su pastor. Oseas, sin embargo, insistió, sus palabras resonando con la fuerza de la historia divina. Les recordaba a Egipto, a la época en que Dios había liberado a sus antepasados de la esclavitud con mano poderosa. Habló de los días en el desierto, cuando el Señor los sustentaba con maná del cielo y agua de la roca, cuando la presencia divina los guiaba con una nube de día y una columna de fuego de noche. Dios siempre había sido fiel, un pastor constante, pero ahora el pueblo había cambiado esa fidelidad inquebrantable por relaciones fugaces con dioses que eran incapaces de salvarlos, ídolos que solo traían más vacío y desesperación. Cuando Oseas clamó por arrepentimiento, supo que el tiempo se estaba agotando. Cada día que pasaba, el mensaje del profeta se hacía más urgente, su voz más potente. Sabía que si Israel no regresaba de corazón a Dios, la destrucción sería inminente e irreversible. La idolatría había corrompido la tierra, la justicia social se había desvanecido,
y el pueblo seguía ciegamente este camino estrecho de autodestrucción. El reino del norte estaba al borde del colapso, como un edificio carcomido por la carcoma, a punto de derrumbarse. Las naciones vecinas, especialmente la poderosa Asiria, observaban como depredadores hambrientos, esperando el momento preciso para lanzar su ataque mortal, y ese momento estaba llegando rápidamente. Oseas, con el corazón apesadumbrado pero el espíritu firme, continuó predicando en las calles, en las plazas, en los mercados, advirtiendo al pueblo que la caída estaba cerca. Habló del día en que Israel caería en manos de los asirios, y todo lo que habían construido, todo lo que consideraban seguro, quedaría reducido a cenizas. Las ciudades serían destruidas, los campos abandonados, y la gente sería llevada al exilio, arrancada de su tierra, de su historia, de su identidad. Era un espectáculo terrible, un juicio devastador, pero necesario. El pueblo necesitaba comprender que sus acciones tenían consecuencias graves y que la justicia de Dios no podía ser ignorada para siempre, sin provocar una respuesta divina. Pero incluso ante este escenario sombrío de juicio y destrucción, Oseas nunca dejó de recordarle al pueblo que había esperanza, un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Si ellos se arrepentían genuinamente, si abandonaban sus ídolos y regresaban con todo su corazón al Señor, la destrucción podría ser evitada, o al menos su propósito se transformaría en purificación. Dios estaba dispuesto a perdonarlos, a restaurar la tierra, a hacerlos florecer nuevamente como un jardín después de la sequía. El problema fue que Israel, al igual que Gomer en su obstinación, siguió eligiendo a sus amantes paganos, ignorando las súplicas de amor y misericordia del Dios vivo. Incluso cuando el juicio se cernía inminente, Oseas nunca dejó de señalar la promesa de restauración, una visión del futuro que superaba la desolación. Sabía que a pesar de la destrucción que vendría, el plan de Dios para Israel no terminaría en ruinas, en un sepulcro de desolación. El Señor, que ya había mostrado tanto amor y paciencia, prometió que después del castigo vendría la redención. Israel no sería completamente abandonado. Dios los traería de regreso, no como esclavos, sino como hijos amados, y se haría un nuevo pacto. Un pacto grabado no en tablas de piedra, sino en los corazones renovados, donde el pueblo una vez más sería suyo, y él sería su Dios. Oseas habló con fervorosa esperanza de un futuro en el que los corazones endurecidos serían quebrantados por el amor divino, y el pueblo, finalmente humillado y arrepentido, regresaría a su Creador. Profetizó del tiempo en que Dios, como un padre amoroso anhelando a sus hijos perdidos, los llamaría a casa, y ellos vendrían, dejando atrás los ídolos y la corrupción que los habían destruido. Sería un momento de renovación profunda, un resurgir espiritual en el que los lazos rotos se restablecerían, y la relación con el Señor florecería con una belleza sin igual. Una visión poderosa de la gracia que espera a los arrepentidos. Oseas describió una tierra sanada donde los campos, devastados por la sequía y la guerra, volverían a florecer con exuberancia, y las ciudades, una vez reducidas a escombros, serían reconstruidas con una nueva gloria. El desierto en el que se encontraba Israel, tanto física como espiritualmente, daría paso a un nuevo jardín, lleno de vida, abundancia y la presencia manifiesta de Dios. El pueblo volvería a ser amado, llamado pueblo mío, y Dios mostraría su compasión, convirtiendo el lamento en cánticos de alegría, la ceniza en diadema de hermosura. Pero antes de que esta restauración gloriosa pudiera ocurrir, la gente tendría que pasar por el crisol del sufrimiento, la purificación a través del dolor. Oseas sabía que la purificación vendría a través de un dolor intenso, una lección que se grabaría a fuego en la memoria colectiva del pueblo. Y el reino del norte estaba a punto de vivir esto de manera intensa e irreversible, una experiencia que cambiaría para siempre su destino. Él continuó su camino, fiel al llamado de Dios, incluso cuando sus palabras caían en oídos que no querían escuchar, en corazones que se negaban a ceder. Sabía que toda su vida había sido moldeada para ser un reflejo vivo del amor inquebrantable
y la justicia inquebrantable de Dios. No fue solo lo que dijo, sino lo que vivió lo que lo convirtió en el profeta de la redención. El profeta Oseas fue un puente vivo entre el dolor del cielo y el sufrimiento de la tierra. Experimentó en su propia casa la traición más íntima y la redención más asombrosa. Y esto lo preparó para la difícil misión de predicar a un pueblo que, como Gomer, buscaba constantemente el placer efímero de las cosas pasajeras, ignorando la profundidad del amor divino. Oseas no fue solo un mensajero de palabras, fue el ejemplo de una lealtad que nunca flaqueó, ni siquiera ante las mayores traiciones. Una semilla de esperanza plantada en el corazón de la desesperación, destinada a florecer en la promesa de un nuevo pacto. El pueblo de Israel, sin embargo, continuó su camino estrecho de autodestrucción, cada vez más alejado de Dios, sumergido en la idolatría y la injusticia social. La adoración a los ídolos estaba tan arraigada en sus vidas que pocos creían que algo malo pudiera sucederles, convencidos de su invulnerabilidad. Pero Oseas sabía que el tiempo para las advertencias se estaba agotando, que la paciencia divina tenía un límite. El día del juicio se acercaba inexorablemente, como una tormenta que se acumula en el horizonte, trayendo consigo la furia de una justicia divina largamente pospuesta. Sin embargo, incluso ante la amenaza inminente, Oseas nunca dejó de predicar sobre el amor, ese amor inagotable que lo había impulsado a él mismo a redimir a Gomer. Su legado estuvo profundamente arraigado en el concepto de un Dios que ama, que perdona, que siempre extiende puertas abiertas al arrepentido, pero que también corrige con justicia ineludible. Sabía que vendría el castigo, pero ese castigo no era el final de la historia. Lo que Oseas quería que el pueblo entendiera es que la destrucción serviría para purificarlos, para llevarlos de regreso al único camino estrecho que podía restaurar lo que estaba roto, al corazón del Padre, al pastor de sus almas. Oseas observó la caída del reino del norte con el dolor de quien contempla impotente una tragedia que se desarrolla ante sus ojos, una obra de teatro oscura escrita por la desobediencia humana. Las palabras que había pronunciado, las advertencias que habían resonado durante tanto tiempo en las calles de Israel, finalmente se cumplieron con una precisión escalofriante. Samaria, la capital, fue rodeada, invadida y destruida, su gloria reducida a escombros. El pueblo fue llevado cautivo a Siria, arrancado de su tierra prometida, de su historia, de su identidad, como ovejas dispersas sin refugio ni esperanza. Todo lo que Oseas había profetizado estaba ahora, crudamente ante él, el exilio, la ruina, la separación de Dios que ellos mismos habían causado. Y luego, el silencio. La tierra que alguna vez fue próspera, bendecida con la luz divina, ahora estaba desolada, un yermo de lamento. El pueblo elegido de Dios, que había caminado bajo su guía, vivía ahora como esclavos en tierra extranjera, su canto de alabanza convertido en el gemido de la aflicción. Para muchos, ese era el final, la conclusión amarga de una historia de desobediencia. Pero Oseas lo sabía mejor. Comprendió que, por severo que hubiera sido el castigo, la historia de Israel aún no había terminado. Así como él había rescatado a Gomer del mercado de esclavos, Dios, en el momento adecuado, rescataría a Israel de su cautiverio. El mensaje de Oseas fue claro desde el principio, incluso ante la infidelidad más dolorosa, el amor de Dios persistió. La justicia de Dios exigía corrección, un fuego purificador, pero el corazón de su Padre nunca dejó de latir por su pueblo. Cada advertencia de Oseas iba acompañada de una promesa de restauración, la esperanza de que algún día, después del dolor y la humillación, Israel volvería a ser llamado mi pueblo. Una luz al final del camino estrecho de la aflicción, una mano extendida desde la cruz del sacrificio divino, mostrando que la misericordia siempre tiene la última palabra. La historia de Oseas nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor divino y la fidelidad inquebrantable. Todo lo que vivió desde su matrimonio paradójico hasta sus profecías de juicio y esperanza reveló algo esencial sobre el corazón de Dios, un misterio que desafía nuestra comprensión humana. Oseas mostró que por mucho que el pueblo de Israel se alejara, cayera en la idolatría y rechazara el pacto con Dios,
El Señor nunca los abandonó por completo, nunca cerró la puerta abierta de su gracia. Así como Oseas no se rindió con Gomer, Dios no se rindió con Israel, ni siquiera en los momentos más oscuros de su historia. La vida de Oseas nos enseña sobre el tipo de amor que no depende de la perfección del otro, un amor que no se basa en el mérito, sino en la pura y asombrosa misericordia. Nos muestra que el amor verdadero es paciente hasta el extremo, persistente incluso cuando hay dolor, desilusión y traición. Lo que más conmovió a Oseas fue la profundidad insondable del amor de Dios por un pueblo que, una y otra vez, le dio la espalda, rechazó su guía y corrió tras ídolos vacíos. El dolor de Oseas, al ser traicionado por Gomer, fue el mismo dolor que Dios sintió por Israel, multiplicado hasta el infinito, una agonía divina por la infidelidad de su creación. Pero tal como el profeta buscó a su esposa y la rescató del pozo de su desesperación, Dios también se comprometió a rescatar a su pueblo, a sacarlo de la esclavitud del pecado y la idolatría. Y en todo esto, hay algo aún mayor, algo que eleva el mensaje a alturas celestiales: el perdón. Oseas nos enseña que por muy lejos que lleguemos, por muy lejos que nos desviemos del camino estrecho de lo correcto, siempre existe la posibilidad de regresar, de encontrar el sendero de vuelta al pastor. El amor de Dios es mayor que cualquier traición. Su gracia es más vasta que cualquier pecado. Su fuego de amor puede purificar la más profunda inmundicia. La historia de Oseas resuena a través de los siglos, un eco poderoso de la verdad divina, recordándonos que el corazón de Dios siempre está abierto, sus brazos siempre extendidos, esperando a aquellos que, arrepentidos y humildes, buscan regresar a Él. El mensaje de Oseas, al final, es un mensaje de esperanza inquebrantable, una luz que brilla en la más profunda oscuridad. Un amor como este nos muestra que incluso cuando todo parece perdido, cuando nos sentimos irrevocablemente lejos, siempre existe una posibilidad de redención, una puerta abierta a la gracia y a una nueva vida con el Creador. Si hoy, al escuchar esta asombrosa revelación, sentiste un llamado en tu espíritu, una chispa que encendió tu alma, escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra, o qué parte de este mensaje tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tu propia fe. Déjalo abajo. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela profundizar en su verdad. Y si quieres ir más allá, si tu espíritu clama por más, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y te guiarán por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes.